Muy bien. Vamos a tener la solución para el ejercicio 5. Primero vamos a leerlo y después vamos a plantear nuestro diagrama de cuerpo libre. Y enseguida vamos a realizar los cálculos correspondientes en nuestro editor de ecuaciones. Primero, nos dice determina el ángulo de θ para conectar el elemento A la placa, de manera que la fuerza resultante de FA y FB esté dirigida horizontalmente hacia la derecha. Incluso, ¿cuál es la magnitud de la fuerza resultante? En este caso nuevamente tenemos dos valores desconocidos, la fuerza resultante, la ventaja es de que tenemos la orientación de esa fuerza precisamente, y tenemos el ángulo θ, como en uno de los ejercicios anteriores nos están pidiendo la medida a partir del eje vertical Y. Tenemos la fuerza A de 8 kilonewtons y la fuerza B de 6 kilonewtons. Esta a 40 grados de la vertical, sería el eje Y. En consecuencia, pues nosotros también vamos a calcular el ángulo correspondiente. Aquí en este diagrama vamos a meter los datos correspondientes. Tenemos un vector en este sentido. Y vamos a tener el otro vector, pero hacia abajo. También le vamos a aumentar. Y finalmente nosotros tenemos que considerar que tenemos una resultante sobre el eje X. Como en los casos anteriores, esta va a ser considerada únicamente en ese eje. La vamos a poner con un grosor mayor. Ahí está. Ahora, aquí tenemos nuestra fuerza de 8 kilonewtons. Y en esta otra parte tenemos una fuerza de 6 kilonewtons. Demasiado grande nuestro cuadro de texto, pero aquí lo vamos a poner. Entonces, esos son los dos valores que nosotros vamos a estar utilizando. Y además, el hecho de que aquí tenemos un ángulo de 40 grados. Si nosotros realizamos nuestra operación para poder calcular su valor completo, debemos tomar en cuenta que está siendo medido a partir del eje Y negativo, son 270 grados, más estos 40 medidos en el sentido positivo. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrarnos con que realmente tenemos 310 grados. 270 más 40 nos dan 310. Ahora vamos a pasar a nuestro editor de ecuaciones. En este caso, vamos a tener primero plasmada la sumatoria de fuerzas en X, que va a ser nuestra resultante. No conocemos la resultante, simplemente vamos a dejarla indicada. Ahora, tenemos nuevamente en nuestro diagrama, aquí tenemos el ángulo θ. Que es el que nos están pidiendo.
y nosotros vamos a trabajar con el ángulo alfa. Nuevamente, en este caso, el que está medido a partir del eje X. Entonces, vamos a buscar símbolos porque no los tengo. Ok, entonces este es nuestro ángulo alfa, es con el que vamos a trabajar realmente. Y como lo hicimos en casos anteriores, vamos a determinar el valor de teta restándole el valor de alfa a 90 grados. Entonces, enseguida vamos a tener lo siguiente. La fuerza A por el coseno de alfa más la fuerza B por el coseno de 310. Esto es igual a nuestra resultante. Por otro lado tenemos la sumatoria de fuerzas en Y. Esto va a ser igual a 0 porque ambas fuerzas van a terminar anulándose. Ahora vamos a tener la fuerza A por el seno del ángulo alfa más la fuerza B por el seno de 310. Y esto va a ser igual a 0. Ahora, nosotros conocemos los valores de FA y FB. Vamos a sustituirlos. Tenemos que FA es de 8 kilonewtons y FB de 6 kilonewtons. Entonces, de esa manera los vamos a expresar. 8 kilonewtons por el coseno de alfa más 6 kilonewtons por el coseno de 310 grados. Esto va a ser igual a nuestra fuerza resultante. Enseguida, en la parte de abajo nosotros vamos a tener lo siguiente. También vamos a expresar las fuerzas. Tenemos 8 kilonewtons por el seno de alfa. Y enseguida tenemos 6 kilonewtons por el seno de 310 grados. Y esto, como ya lo vimos, va a ser igual a 0. Ahora, vamos a determinar, a despejar, en este caso podemos despejar para el valor del ángulo alfa, ya que nosotros tenemos valores correspondientes o podemos obtener los valores para este componente de FB y podemos despejar los 8 kilonewtons. Vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos el término. Este se va a quedar solamente indicado. Y luego vamos a evaluar el correspondiente para los 6 kilonewtons. Son 6 por el seno de 310. Esto nos da un resultado de menos 4.596 kilonewtons. Esto es igual con 0. Ahora el término que está restando, nosotros lo vamos a pasar sumando al otro lado de la igualdad. Entonces esto es igual a los 4.59 kilonewtons. Ahora, los 8 kilonewtons están multiplicando, los vamos a pasar dividiendo. Por lo tanto, el seno de alfa va a ser igual
a esto. Como en casos anteriores, nosotros podemos determinar el valor de alfa, aplicando la función inversa, en este caso seno a la menos 1 o seno inverso de lo que tenemos en esta división. Y el valor de alfa es el siguiente. Nuestro ángulo sería de 35 grados, alfa, ¿ok? Entonces, ya teniendo el valor de alfa, nosotros podemos obtener enseguida también el valor de nuestra resultante. Vamos a tener, sustituyendo los 8 kilonewtons por el coseno de 35 grados, más los 6 kilonewtons por el coseno de 310. Y esto va a ser igual a la resultante. Y entonces son 8 kilonewtons coseno de 35 más 6 kilonewtons coseno de 310. Nuestra resultante es de 10.4 kilonewtons. Y esta es una de las partes de nuestra solución. Obviamente, al obtener el valor de nuestro ángulo, nosotros podemos aplicar para determinar el valor de teta, como lo habíamos explicado. Como son ángulos complementarios, tenemos 90 grados menos el valor de alfa. Por lo tanto, teta va a ser 90 grados menos 35 grados. Por lo tanto, el valor correspondiente para teta es de 55. De esta manera nosotros obtenemos tanto la resultante, que es de 10.4 kilonewtons, y el ángulo teta para la fuerza FA, que es de 55 grados. Al menos medido a partir del eje coordenado Y.